Son las 14:15 y ya estamos recibiendo en estudios a Ignacio Muñoz, director ejecutivo de Techo, y Yenomar García, directora de Desarrollo de Fondos de Techo. Bienvenidos, primero que nada. Gracias por acompañarnos en esta tarde. No, gracias a ti, Valeria, por recibirnos. Estábamos en la presentación haciendo un raconto que ustedes han terminado hace poquitos días la campaña de recaudación que hacen periódicamente para juntar los fondos, para desarrollar las acciones de Techo. Y yo estaba repasando un poquito los datos. Ustedes están en Uruguay desde 2003, con una realidad que me interesa también ver cómo desde la mirada de ustedes ha ido cambiando en los asentamientos irregulares. Y también estábamos repasando con Alejo recién los números. Hay 667 asentamientos irregulares en Uruguay, de acuerdo a los datos que cerró el Ministerio de Vivienda a diciembre pasado. Y el único departamento sin asentamientos es Flores. Y también, para que todos sepamos de qué estamos hablando para considerar asentamientos, estábamos por lo menos marcando que es cuando hay una agrupación de 10 viviendas o más en condiciones irregulares, en predios sea públicos o privados, pero que no tienen nada de infraestructura como para poder desarrollar una vida digna allí. Me interesa ahora meternos en la historia de Techo. ¿Cómo empiezan en aquel 2003? Con el rol también tan fuerte de los voluntarios en todo esto. Sí, de acuerdo. Techo nace en Chile, en realidad, en el 97 y a Uruguay llega en el 2003. Uh-huh. Y sí, como toda organización, cuando empieza es chica y va creciendo a poco. Y lo que ha tenido Techo es el apoyo del voluntariado joven, que eso es lo que nos ha potenciado durante años y que este año cumplimos 22 años. Respecto al comentario que hacías, bueno, cómo era el tema de los asentamientos a lo largo de la historia de Techo. La realidad es que, bueno, justo yo y Jen no somos, digamos, nuevos en Techo, pero siempre tenemos los cuentos de los anteriores voluntarios. Y sí ha habido una variabilidad, digamos, de los asentamientos a lo largo de toda esta historia. Siempre hay cuentos que, bueno, antes Techo cuando llegaba a barrios, de repente se encontraba con barrios llenos de viviendas precarias, de chapa, de plástico, de piso de tierra. Y hoy en día podemos decir que llegamos a asentamientos y de repente hay más heterogeneidad en el tema de las construcciones. No solo hay vivienda de chapa, sino también de repente te encontrás con vivienda de material. Pero la realidad es que, bueno, justo ahora vamos a empezar a trabajar en un barrio en Punta Rieles, donde esa situación es por todo igual, es vivienda de chapa, piso de tierra y de plástico. Pero sí, ha ido variando bastante a lo largo de los años. Hoy en día, como de repente entras a un asentamiento y te encontrás como más diferentes casos, pero sí estando la problemática de la gente viviendo en un piso de tierra. Sí, tal cual. Y en lo que tiene que ver con las zonas geográficas, el 70% del total de los asentamientos se ubican en Montevideo, Canelones, San José, todo lo que es el área metropolitana. Y después, bueno, en distintas zonas del Uruguay tenemos la distribución con mucha cantidad en Artigas, en Paysandú, en Salto también. Junto con Montevideo y Canelones, entre todos ellos juntan el 84% de los asentamientos del país. ¿Cómo son las acciones de Techo para poder llegar a territorio? ¿Cómo trabajan ustedes para decir, bueno, ahora tenemos que ir a trabajar acá, poner un ojo en este asentamiento o en otro? ¿Cómo lo planifican? Nosotros, Techo en todos estos 22 años y la evolución de Techo a lo largo de los años ha ido trabajando también al interior del país, pero sí sobre todo entendiendo que precisamente por esta concentración de asentamientos en Montevideo y en la zona metropolitana es donde como más se concentra la parte del trabajo en territorio. Hoy en día y después de la pandemia, Techo también se vio golpeado un poco por este suceso y como ese trabajo en el interior del país, pero desde el año pasado como comenzamos a abrir camino de nuevo hacia las afueras de Montevideo. Uh-huh. En esto de abrir camino hacia afuera de Montevideo estamos comenzando a trabajar en Canelones, en lo que es Toledo, Talar, por ejemplo. Ya hemos tenido varias construcciones a lo largo de este año, no solamente de viviendas, también de módulos sanitarios, que es una nueva solución que estamos incorporando desde, si no estoy mal, hace unos 4 o 5 años. O sea que comenzamos como también a dar esta solución. En este camino de abrirnos hacia el interior del país, lo que nosotros buscamos también es como alianzas con empresas que nos ayuden a potenciar y a permitirnos ese camino hacia el interior del país y llegar a más asentamientos. Es como complejo para nosotros y también a nivel de logística costear todos esos esfuerzos. Por eso, digamos, hoy en día lo más cercano también es Canelones. Y repito los mismos datos, ¿no? Al final, también en Montevideo y la zona metropolitana es donde más concentración de asentamientos hay. ¿Y cómo es ese nexo con
con los recursos. Ustedes cerraron recién, hace poquitos días, la campaña de recaudación. Ustedes se sustentan para poder llevar adelante las acciones con lo que apoya la gente, la población, también empresas. Cuéntenos un poco de eso. Para aquel que todavía no conozca Techo, que ya es una organización muy conocida, pero siempre está bueno para poder involucrar a más gente que quizás pueda dar una mano. Perfecto, te comento. Nosotros recibimos como varios aportes, ¿no? Principalmente vienen de individuos, personas que conectan con la causa y quieren aportar su grano de arena a toda esta situación de irregularidad de asentamientos, ¿no? Para que las familias más adelante no vivan en un piso de tierra, que es como ese concepto que nosotros defendemos, el despertarnos y poder pisar un suelo firme y no pisar barro para ir a trabajar o para ir a hacer sus quehaceres. También, además de los individuos, están las empresas que colaboran con Techo, que forman parte desde la donación, pero también desde el voluntariado corporativo, por ejemplo, en esto de queremos que se involucren y sean parte de la solución, y sentimos que cuando los invitamos al voluntariado corporativo tienen una mayor conexión con las realidades que se ven en los asentamientos, que les da pie como para seguir propagando, digamos, estas realidades, ¿no? Estos mensajes, esta simple cercanía entre las familias, lo que se pueda dar en un día entre la familia y el voluntariado, que les permitan o nos permita a nosotros también poder llegar a más gente. ¿El voluntariado corporativo es una organización, una empresa que decide? No. ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva adelante esa parte del trabajo? Nosotros, digamos, tenemos como un programa que se inicia en 2023 que se llama Transforma. Uh-huh. Lo que busca este programa dentro de Techo es poder llevar varios eventos, digamos, ¿no? Uno de los eventos es esta construcción corporativa. Entonces, estos son los voluntariados corporativos de los que hablabas, ¿no? Son empresas que deciden trabajar con Techo, hacer la donación y además involucrar a su equipo en la construcción de esta vivienda. Entonces, ahí es donde decimos que genera un mayor impacto en esta transformación, ¿no? Un triple impacto, no solamente transforma a la comunidad, a la misma familia, sino a las personas y a los voluntarios que están formando parte de esta construcción. Que imagino que también debe ser parte de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? El tener programas dentro de distintas corporaciones, de distintas empresas para poder también colaborar de esa manera, ¿no? En ese triple impacto que digamos que ese es como el gancho ahí de las empresas en la búsqueda de ser más responsables socialmente. Techo también ofrece esta solución de vivienda. Y en el momento, me interesa ahora hablar del momento en el que ustedes dicen, bueno, vamos a estar ahora, estos días, trabajando en determinado asentamiento. Muchas veces en años anteriores, hace muchos años, cuando habían empezado ustedes con la tarea de Techo, me acuerdo que la polémica era, pero no son viviendas no son viviendas dignas para que la gente pueda estar ahí viviendo el resto de su vida. Y ustedes siempre hablan del concepto de vivienda de emergencia. Sí, que me parece que está bueno marcar un poco la diferencia de cuál es la solución, entre comillas, que dan ustedes, que en realidad es lo deseable es que sea en el mientras tanto hasta que puedan tener una vivienda mejor aún. A ver, ¿por qué nosotros le llamamos vivienda de emergencia? Lo que entendemos por emergencia es que podamos responder con inmediatez, como que hoy llegamos y hoy damos una respuesta. Y ese es el modo de trabajo de Techo. Llega un día a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde esa familia deja de vivir en un piso de tierra. Y a veces sí es la gran crítica que durante años hemos tenido, que hoy creo que la sociedad uruguaya ha entendido y lo trabaja y lo acompaña. Sí, parece como una discusión ya zanjada, ¿verdad? 100% cerrada. Uh-huh. Y porque se entendió que, claro, que a veces de repente nosotros vemos a la vivienda y decimos, che, esto le estás dando, pero lo que pasa es que tenemos que conocer en qué situación está viviendo hoy en día la familia. Y la realidad es eso que decía Omar recién. Muchas familias al día de hoy se siguen levantando en las mañanas y lo primero que tocan con sus pies es barro o es tierra. Y eso no puede pasar al 2025, seguir viviendo, que familias sigan viviendo esa situación. Y lo que permite la solución de Techo, la vivienda de emergencia, es poder responder de inmediato, rápido, a esas situaciones para que dejen de vivir en esa situación. Totalmente. En los días anteriores, cuando estuvimos con el alerta de frío o las olas de frío polar, que tanta atención ponemos a veces como población en la situación de calle, también a veces nos preguntamos, como madre me pregunto, pero qué difícil tiene que ser también el atravesar estos fríos tan terribles en esas situaciones, ¿no? Donde tenés la mitad del techo que se te vuela, que te llueve la mitad de la noche, el piso es un tanto así de agua. No, y pensar que es muy tampoco hay aislamiento, entonces exacto. Es directamente la intemperie
con de repente una chapa, en el mejor de los casos, y de repente la familia durmiendo, la persona durmiendo. O sea, incluso el aislamiento es casi nulo. Hace cuando salió la ola polar, salió una nota de unos periodistas en El País que hablaba puntualmente en un barrio de Punta Rieles y traía como de, sí, obviamente es importante y hay que trabajar la situación de las personas que viven en la calle con la ola de frío, pero no hay que olvidarse de las familias que viven en los asentamientos y que viven en viviendas precarias y tal es así que te digo es intemperie, chapa y la persona, y lo único que protege a esa persona de repente son los acolchados o la ropa que tiene o que justo alguien pasó y le dejó, un familiar pudo darle más abrigo. Y son situaciones que, por más que sí, de repente tendrán un techo, pero capaz ese techo no es el mejor, y llueve y levanta el agua, y hace frío y va a pasar el mismo frío. Entonces, son situaciones que, al igual que la gente que vive en situación de calle, hay que también tener en cuenta estas situaciones y trabajar en ello. Y de esa manera es que sí, cuando empezaron los primeros fríos en techo, el teléfono empezó a sonar con más insistencia, porque claro, es la situación de muchas familias que sufren el frío y dicen, bueno, ¿cómo puedo solucionar esto? Y bueno, ven que a través del techo pueden trabajar, y es que nos llaman, y bueno, nosotros de alguna u otra manera intentamos siempre como dar respuesta, pero bueno, también entender que nosotros dependemos de de las empresas y las personas donan, y también somos finitos y no podemos en un invierno decir saquemos a todo el piso de tierra, y que obviamente es finito y tenemos que ir trabajando. No, y aparte ahí también siempre surge el tema de hasta dónde pueden hacer ustedes y hasta dónde corresponde, y dónde entra la responsabilidad del Estado como tal para dar la solución de fondo a esto. ¿Cómo se manejan ustedes con lo que es el vínculo con el Ministerio de Vivienda, con las intendencias donde ustedes también desembarcan? Porque es una realidad que la atienden ustedes en el mientras tanto, pero si bien hay planes obviamente para erradicar los asentamientos, es algo que también lleva mucho dinero, lleva mucho tiempo, y no es una solución que se da de un día para otro. ¿Cómo es el vínculo con el Estado? Eso me interesa. Yo creo que ahí es algo claro que nosotros siempre hablamos, es que lógicamente el Estado es finito. O sea, si el Estado verdaderamente podría dar una respuesta, daría respuesta a todos, y de repente la sociedad civil, de hecho, capaz no existiría. Pero la realidad es entender que el Estado también es finito, y que bueno, la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil están para también hacer este trabajo de llegar a esas familias donde el Estado del día de hoy no puede llegar. ¿Cómo es nuestro trabajo junto al Ministerio o las intendencias? Hoy en día nosotros tenemos un contacto bueno y directo con el Ministerio de Vivienda. Sabemos que la actual gestión está con interés de trabajar en esto del mientras tanto, incluso han presentado algún que otro programa para atender esta situación, y trabajamos muy articuladamente con las intendencias de Canelones y Montevideo. Hoy en día estamos trabajando en unos 4 barrios, y en cada uno de esos barrios articulamos directamente con la dupla de fortalecimiento barrial, que son trabajadores sociales en la intendencia, y con ellos trabajamos. Bueno, tenemos estas familias, ¿cuáles les parece que podemos trabajar? Nosotros le decimos, miren, para la solución que nosotros brindamos, estas familias son asignables, entonces bueno, ellos nos dan, entonces bueno, vamos trabajando así durante el año, y lo que nos permite eso es no pisarnos y no pisar a la intendencia o el ministerio, y de alguna u otra manera poder sacar a la familia de ese piso de tierra, o también de otra situación que se ve mucho en los barrios, de una familia o de 2 o 3 familias viviendo en un lugar chico, en un 3x3, y bueno, también trabajar sobre el hacinamiento y no solo únicamente el piso de tierra. Sí, y también imagino que van descubriendo situaciones distintas en algunas familias que requieren alguna atención inmediata o alguna urgencia que tienen, que no han tenido contacto con el Estado, se me ocurre el Ministerio de Desarrollo o atención en salud, por ejemplo. Ustedes tienen también aceitado ese nexo que en realidad no es que no les corresponda, pero también si ustedes están actuando con las familias que están en los asentamientos, también hay realidades que les golpean la cara, ¿no? O sea, a ustedes. Sí, ¿Cómo lo manejan eso? De hecho, lo que comenzó a trabajar este año, este 2025 también, fue un poco la parte de casos particulares. Yo creo que esta propuesta de casos particulares viene como a tratar un poco este nexo con diferentes instituciones que también nos permitan llegar a más familias. No es solamente los asentamientos, donde nuestra logística de trabajo en asentamientos son las mesas de trabajo, donde conjunto a los líderes, digamos, que se van generando naturalmente o que nosotros ayudamos a generar dentro de un asentamiento, buscamos con ellos como estas soluciones al barrio, sean de infraestructuras por familias, como las viviendas de emergencia que nosotros podemos dar, o sean otro tipo de infraestructuras o servicios que necesiten.
A partir del 2025, con esto de incorporar los casos particulares, lo que hacemos es también entonces hacer nexos con, por ejemplo, un CAIF, que CAIF tiene como más cercanía, sobre todo con estas familias, estas situaciones de, che, me quitaron a mis gurises porque no tengo, me desalojaron, me fui con mi esposo porque era violento. O sea, son muchas situaciones las que en realidad viven las familias día a día y que las lleva como a necesitar una vivienda de emergencia. De hecho, una de las construcciones primeras que hicimos en marzo fueron de casos particulares en Toledo y Talar. Y allí también, de hecho, en la construcción que yo participé personalmente era Lorena y era una familia de que le habían como desalojado de un día para otro. Entonces, a través de todo este contacto es que se genera como esa solución de bueno, nosotros nos hacemos como responsables o por lo menos velamos de que realmente Lorena necesita esta vivienda, ¿no? Porque también eso es como algo que tiene que cuidar Techo. En esto que decía Ignacio antes, nuestros recursos son bastante finitos, lamentablemente, y entonces entre esto de tener recursos finitos, tenemos que cuidar a quién le damos esta solución. Entonces en esto de cuidar a quién le damos la solución es que buscamos como esta recomendación de otras organizaciones que vivan y sepan realmente que la familia de Lorena está pasando por esa situación de emergencia. Y también ustedes cuando llegan a territorio a trabajar son los voluntarios. O sea, ustedes son... empezó esto como gurises voluntarios, por decirlo de alguna manera, jóvenes que estaban movilizados por esta causa y hoy mantienen el mismo espíritu. ¿Cómo es el trabajo con cada uno de ellos? Porque se enfrentan a situaciones muy embromadas. Sí. Son situaciones también que la vulnerabilidad te va devolviendo cuestiones que tienen que ver con violencia, tienen que ver con emergencias sanitarias de todo tipo también, y que no cualquiera también puede tener la cintura como para estar en el mano a mano con eso. ¿Cómo lo manejan desde la organización? Yo creo que desde la organización, más que manejarlo individualmente, como por ejemplo algún tipo de ayuda especial, creo que lo que creamos es como un vínculo cercano entre ellos. O sea, para mí los voluntarios son guerreros en esto de ir a asentamientos y construir una vivienda y dejar su tiempo libre. Y nada, y en medio de eso, de dejarnos su tiempo libre y dejarnos toda su voluntad para formar parte de Techo, creo que ellos mismos generan como esa fortaleza interna de, che, esto es por un bien mayor, y van generando sus propias redes. Nada, el voluntariado fue una parte de que capaz no fue el foco inicial de Techo hace 22 años en Uruguay o hace 20 más años en Chile, pero hoy en día es una parte central también de nosotros. Digamos que siempre hablamos de que como el mensaje principal o la razón principal por la que nace Techo sin duda es la situación de asentamientos y la situación de injusticia con estas personas, pero que hoy en día el voluntariado ya forma parte como un movimiento en sí, ¿no? Entonces hoy en día no es solamente Techo trabajando junto con las familias para resolver las situaciones de asentamiento, sino también trabajando con los voluntarios para que sean parte como de esta solución y generar con ellos, yo creo que es más como encuentros donde ellos puedan reflexionar, sí, y los espacios necesarios para que también puedan sentirse libres de soltar, más que de acompañarlos como profesionalmente. Creo que es como poder soltarse y darse cuenta de que el mundo tiene un montón de aristas diferentes, ¿no? No es solamente capaz su casa que probablemente tenga algún sistema de calefacción o agua caliente, ¿no? Sino que hay demás realidades. Sí, y sumado a eso que nosotros creemos verdaderamente que los jóvenes son parte del cambio. Según el Instituto Nacional de Estadística, alrededor del 28% de la población de Uruguay son jóvenes, y nosotros creemos que ellos tienen que ser, o que pueden ser parte de este cambio. A mí hay algo que me inspira mucho, es que estos voluntarios, alguna de nuestras construcciones, que le llamamos Vida Escuela, arranca un viernes de noche encontrándonos en una escuela donde dormimos, el otro día nos levantamos, vamos a construir durante todo el día con la familia, llegamos el sábado de noche, volvemos a dormir en la escuela y el domingo seguimos la construcción. Y algo a mí que me impresiona mucho es, estos jóvenes están decidiendo dejar de lado su vida, su día a día, para venir a transformarle la vida a una persona. Y esto que decía Lleno,
esto verdaderamente a los jóvenes les llena. Yo siempre les digo y les recalco que ellos son nuestro motor a seguir creciendo, a seguir llegando a más familias, a expandirnos, a lograr dar una solución a cada una de las familias que se nos acercan. Porque verdaderamente creemos que ellos tienen el poder del cambio en las manos. Y es gracias a ellos que se logra todo lo que se logra y que se construye. Y que a partir de ello los jóvenes creo que también ayudan un montón a valorar lo que tienen y lo que viven y lo que, no sé, y lo que disfrutan del día a día. Y también de poder trabajar la empatía y decir, che, bueno, esta familia viene en esta situación. Hoy, a veces como joven, de repente lo que tenemos es más tiempo que dinero. Y decir, bueno, con mi tiempo yo decido darle una respuesta a esta familia, intentar cambiarle la vida y que al próximo día de haber construido pueda pisar un piso de madera en un piso de tierra. Tal cual. Vamos a hacer una pausa, son las 14:35. Estamos hablando de la realidad y el trabajo de Techo Uruguay. Hacemos la pausa y ya seguimos con ellos. Seguimos con Ignacio Muñoz, que es director ejecutivo de Techo, y con Yenomar García, directora de Desarrollo de Fondos de Techo Uruguay. ¿Cómo es la campaña de este año? Porque más allá de lo que es la recaudación de fondos, que es súper importante para que puedan plasmar toda la ayuda necesaria en los asentamientos, hay también una intención muy, muy firme de visibilizar la vida de las personas que viven en los asentamientos y cómo eso puede cambiar, o de alguna realidad que a veces no la tenemos tan presente. Cuéntanos un poquito de la intención de la campaña. Sí, esta campaña, nosotros año a año Techo la hace en agosto. Este fue el año que duró hasta el 11 de agosto. El 11 de agosto tuvimos nuestro último evento, pero siempre es una campaña para invitar a las personas que todavía no conocen a Techo o que no han colaborado con Techo, como poder sensibilizarlos ante esta situación, como tú comentas. Para esta campaña hicimos un video testimonial que igual quien lo pueda ver está en nuestro canal de YouTube y también en nuestro Instagram. Pero es el testimonio de Alison, María y Adriana y son 3 situaciones bastante diferentes, como nos muestran también su situación previa viviendo en su casita de chapa y cómo le impacta también esta vivienda de techo. Para esta campaña y poder llevar como todos esos testimonios a las personas que no conocen o no han contactado con Techo, es que surge la idea de, bueno, un techo cambia tu perspectiva, ¿no? En esto de que realmente nosotros podemos, como esta dualidad en algunas frases, de, por ejemplo, ¿qué se imaginan ustedes cuando le decimos los pies en el agua o un cielo estrellado, ¿no? A veces nosotros nos imaginamos capaz un campamento o quienes tengan la posibilidad de una casa con una claraboya espectacular hacia un cielo estrellado también, pero como estas familias, esas frases duales significan algo completamente diferente. Este fue un poco el mensaje que quiso llevar esta campaña a todas las personas que pudieron verlo. Y es como conectar de nuevo con esta sencillez, ¿no? Realmente la sencillez de que hay cosas tan simples como lo es un techo realmente completo, digamos, y una vivienda de material o una vivienda que por lo menos no se te filtre el viento, que son realmente necesarios para estas familias. Y en esta sencillez es que llevamos como todo este mensaje a nuestras campañas y a todos nuestros eventos. Durante esta semana o estos 11 días tuvimos varios eventos donde también, bueno, todo lo que hablábamos anteriormente del voluntariado formó parte de ello. Sin duda, ojo, ¿no? Y hago aclaratoria, sin duda nada de estos eventos hubiera sido posible sin los voluntarios y sobre todo lo dieron y al 100% y mucho más en la colecta que retomamos este año. Después de años que Techo también como que no había tomado ese empuje de hacer colecta a nivel masivo, capaz, como lo volvimos a tomar este año. Y se llevó a cabo el sábado 9 de agosto y nada, para los voluntarios quedaron recopados y recontentos, tipo, che, o sea, como que fuimos parte de esta colecta y de esta recaudación donde hoy en día llevamos a este monto, pero somos parte como de esta transformación. Nada, para esta campaña todavía nos faltan cerrar algunos números realmente con algunas empresas que formaron parte como tal de la campaña y que nos permitieron, por ejemplo, hacer un día de una cerveza por Techo, una cerveza a beneficio de Techo, pero a lo que vamos de hoy en día ya llevamos casi 11 viviendas recolectadas, ¿no? Hoy, este año, mejor dicho, 2025, tenemos la meta de 101 viviendas y para el momento de la campaña llevábamos construido 40 viviendas.
nos quedan 61. Así que esta campaña como que lo que busca también es eso, ¿no? Comunicar, visibilizar, pero también que las personas tomen como ese rol de ser parte de esta transformación, que pueden involucrarse desde el lado que puedan, desde a nivel financiero, a nivel de darnos espacios, de hacernos contactos con empresas, desde muchas formas existe la posibilidad de ser parte de esta transformación. Y parte de esa transformación, como vos lo dejás bien presente, Yenomar, son los voluntarios. Estábamos repasando en el histórico de Techo, se han llegado a involucrar unos 30.000, ¿verdad? O más de 30.000. Sí, más de 33.000 voluntarios han participado o han pasado por las diferentes actividades de Techo. En distintas etapas de su vida, en distintos momentos. Después, bueno, crecen un poco y las responsabilidades les van sacando un poco de tiempo, porque eso también requiere tiempo y dedicación, obviamente, ¿no? Sí, Techo siempre hablamos de que apuntamos, digamos, al voluntariado joven, también venido de todas las edades, por supuesto, pero entendemos que a esta edad es donde los jóvenes también son más permeables, de decir, ir y verdaderamente ir a construir en una colecta o ir a cualquier situación o cualquier actividad de Techo y verdaderamente empatizar con el otro. Y es que creemos que verdaderamente todos los jóvenes, como cuál es nuestro objetivo hablando de voluntariado, que todos los jóvenes puedan pasar por una experiencia de esto, que cuando lleguen a grande digan, che, sí, yo viví una situación de estas, che, yo empaticé con una familia que vive en tal situación, o che, yo fui parte del cambio de tal familia o de tantas familias. Y es que a lo largo de toda esta historia sí han pasado 33.000 voluntarios, como te decían, diferentes actividades, así como la colecta, también la vivienda, proyectos comunitarios, que son otro tipo de trabajo que hacemos, que llevamos adelante los asentamientos, y que orgullosamente podemos decir que han pasado tantos jóvenes por acá. Pregunta una oyente, Flavia, ¿cómo se hace para ser voluntario también? Y también marcar cómo se contactan ustedes con ellos, quienes pueden mandar algún mensaje y decir, bueno, que tiene tiempo y que tiene disposición para hacerlo. ¿Cómo se maneja eso y a dónde se pueden dirigir? Ahí principalmente, bueno, muchos voluntarios se contactan a través de Instagram, que ahí nos escriben directamente a través del chat o también a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, que está tanto en el Instagram como en la página web, y ahí se comunica y nosotros, bueno, ahí tenemos una encargada de voluntariado, Pía, que bueno, ella es la que les cuenta más, che, bueno, miren, tenemos todo esto, o puede darnos una mano de esta manera o de esta otra manera, y así es que empiezan a sumarse. Y después están las redes también para que puedan ver la campaña, para aquellos que ¿cómo es? Recordámelas, Techo, @techo, @techo_UI. Ahí va. Nada, de verdad que tenemos 2 testimonios que son bastante potentes, o bueno, 2 videos que son bastante potentes. Uno era el video de la campaña, como esta sencillez, y lo otro, el testimonio que, perdonen que sea un poco largo, pero realmente lo van a disfrutar, ver y, o sea, disfrutar en el sentido de que van realmente como a empatizar con estas realidades y estas familias, estas 3 personas que les contaba antes, Alison, María y Adriana, de cómo nos cuentan ellas su situación previa y el cambio con la vivienda de Techo. A vos te toca, Yenomar, el tema de la planificación y desarrollo de los fondos, ¿no? O sea, esta plata tenemos, me da para tanto y hay que tener este plan de trabajo. Las viviendas de emergencia que dan tienen todas las mismas características. ¿Cuánto cuesta cada una también? ¿Cómo es ese tema del precio? Hoy en día una vivienda a nivel de precio está en alrededor de $3.500. Nada, nosotros como que tenemos varias cosas pasando en paralelo, ¿no? Les voy a comentar para no marear tanto, pero en sí tenemos 3 modelos de vivienda que estamos realizando este año. Está la vivienda tradicional a 2 aguas, está un modelo como más, como mucho mejor, que tiene una mejor aislamiento térmico, que es con un techo tipo isopanel, y luego está una tercera que estamos comenzando a tener conversaciones y alianzas con Ñandé, que también construye viviendas sociales, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de también Techo, buscar una mejor solución para las familias, una mejor respuesta ante todo esto que hablábamos al inicio, ¿no? La ola polar, de frío polar, cómo da Techo una mejor respuesta a todas estas situaciones. Y bueno, ya sabemos que con la vivienda tradicional se nos queda un poco corto, pero ¿qué pasa? También la seguimos dando porque a nivel financiero es rentable mucho más esa vivienda que la último modelo, por ejemplo.
Eso no significa que Techo no vaya a evolucionar quizás en un día hacia esta vivienda de Ñandé y sea el 100%. Y Ñandé ojalá hacen construcciones en madera, ¿verdad? Sí, ellos hacen viviendas de madera también y ojalá Techo evolucione hacia 100% esa vivienda, pero digamos que todavía mantenemos este abanico de opciones como para también esto de agilizar nuestra respuesta y nuestros fondos para las familias. También imagino, perdona que te corte, Yonomar, Sí. pero debe depender del terreno en el que están, de la ubicación, de la composición de la familia también, ¿no? La decisión que se toma con cada una de ellas para ver qué modelo de vivienda se le da. Hoy en día creo que sobre todo lo trabajamos a nivel de asentamiento. ¿Qué pasa? A un asentamiento tratamos de darle siempre la misma solución habitacional, buscando también cuidar la relación interna que generamos con ellos. Como te comentaba, en estos asentamientos al trabajar con mesa de trabajo, como que tenemos que cuidar también los vínculos, no solamente el tipo de solución. Obvio, sí. Obvio. Perfecto. Y bueno, nada, y en esto de los costos, ya lo mencioné, pero era esto de $3.500 aproximadamente, que a veces, bueno, si tú me lo dices a mí, obviamente para mí, Yenomar, es mucho, porque yo a nivel financiero yo no puedo donarte una vivienda hoy en día, pero lo que vivimos creo que en la colecta de cada persona que bajaba la ventana de su auto y me decía, che, perdón que es muy poco, estos 10 pesos, qué sé yo, pero realmente al final llevamos a construir prácticamente una vivienda y media con todo lo que se recaudó ese día. Y cualquier empresa o cualquier particular que quiera hacer algún aporte puede acercarse ahora fuera de plazo. Sí. Se me ocurre capaz que alguien quiera hacer una donación a empresa, no sé, o participar de alguna de las formas de colaborar o con voluntarios. Siempre los contactos a través de las redes, ¿verdad? Para que quede claro. Sí, con los voluntarios siempre a través de las redes. O de nuestra página web o el teléfono también. Pero sí, cualquier persona, individuo o a través de una empresa que quiera colaborar, las puertas de Techo siempre están abiertas también a eso. Digamos, como mencionábamos antes, la campaña de recaudación es simplemente como una instancia como para concentrar actividades que sí nos permitan recaudar, pero también visibilizar la situación de los asentamientos y para que más personas como que vuelvan a ser convocadas por estas realidades. Pero definitivamente hasta el 31 de diciembre, incluso un feriado, las personas pueden estar colaborando con nosotros. Impecable. Bueno, Ignacio Muñoz, director ejecutivo de Techo, y Yenomar García, directora de Desarrollo de Fondos de Techo. Les agradezco muchísimo este rato que compartimos de tarde para poder hablar de todo esto. Gracias a ti, Valeria. Muchas gracias. Son las 14:51 minutos.